Cuenta la historia del soldado Desmond Doss, un soldado que fue a la Segunda Guerra Mundial. Y digo, cuenta la historia narrada en la película Hacksaw Ridge, no sé si la han visto. Pero en su historia, este soldado entra al ejército siendo un objetor de conciencia. En otras palabras, por su conciencia, él decía, yo no voy a tomar un arma, no voy a agarrar un arma. Voy a entrar al ejército y voy a entrar a la guerra, no porque quiera matar a otras personas, sino porque quiero ser médico y poder salvar la mayor cantidad de personas. Esto le llevó a tener un gran número de problemas mientras se entrenaba, porque ninguno de la gente que estaba en su equipo, en su batallón, entendía cómo es posible que él no pueda tomar un arma, pueda agarrarla tan siquiera. Ellos decían, vamos a ir al campo de batalla y si tú estás al lado mío no me puedes defender. Mientras él decía, sí, yo voy a estar cerca en caso de que estés herido, poder salvarte. Este soldado pasó grandes humillaciones en el entrenamiento básico. Él fue llevado a la cárcel por negarse a tomar el entrenamiento de preparar su arma. Y dentro de muchas circunstancias difíciles, él nunca violentó su conciencia. Él se mantuvo firme en sus convicciones y se mantuvo firme en su deseo de servir a su país y de poder salvar vidas. Sus ojos puestos en la meta le ayudaron a poder ser fiel en sus convicciones. Hermanos, esta historia del soldado Desmond Doss, mientras se preparaba para ir a la guerra, específicamente en Japón, es como una ilustración de nuestras vidas, en cierta manera. Porque nosotros, dentro de este batallón que el Señor ha ordenado aquí en la iglesia, de este grupo de hermanos, siempre tenemos situaciones en que estamos en desacuerdo por X o Y razón. Y hay motivos en los cuales no debemos violentar nuestra conciencia, pero debemos estar anclados completamente a la palabra de Dios. El día de hoy lo que voy a hacer es conectar esta historia y van a ver cómo termina al final. A lo mejor saben si han visto la película. Pero quiero conectarla específicamente con este pasaje que tenemos aquí de Romanos capítulo 15, en el cual vamos a dar por concluido una sección que ha sido bien extensa con respecto a la manera en que los fuertes deben sobrellevar las cargas de los débiles. No solamente eso, sino la presentación del Evangelio y el impacto del mismo en el creyente. Y ahora Pablo se apresta a tomar esta carta que es llamada el Monte Everest de las Escrituras para empezar a hacer el cierre de la carta. Si la carta de Pablo a los romanos ha sido un avión que ha despegado y todo este tiempo ha estado navegando en diferentes áreas, ahora Pablo se apresta a aterrizar ese avión en las próximas semanas. Y ahí es que estamos en esa parte de la carta. Para el día de hoy, esto es lo más importante que debemos saber. Y es que al igual que Pablo, tú y yo somos ministros del Evangelio de Dios. Al igual que Pablo, tú y yo somos ministros del Evangelio de Dios. Y el texto en cuestión lo he dividido en dos partes, del 7 al 13 y del 14 hasta el 21. La primera parte vamos a ver que somos ministros del Evangelio para con nuestros hermanos. Y en la segunda parte vamos a ver que somos ministros del Evangelio para las naciones. Ambos puntos nos van a recordar que al igual que Pablo, tú y yo somos ministros del Evangelio. Comencemos. Punto número 1, somos ministros del Evangelio para con nuestros hermanos. El ministerio de Pablo, lo vamos a ver en acción aquí, hacia los romanos,
pero también lo vamos a ver el ministerio nuestro. Como les dije, nos encontramos al final de esta carta, esta carta tan importante de las Escrituras, y ahora Pablo quiere que nosotros cerremos ese pensamiento acerca de aceptarnos unos a otros, pero hacerlo a la luz del Evangelio. Es interesante porque Pablo está ministrando a los romanos y nos está ministrando a nosotros también. Él había atendido una situación en la iglesia en Roma donde habían fuertes en la fe, débiles en la fe. Los fuertes estaban menospreciando a los débiles estaban juzgando a los fuertes. Y fuimos recordados la semana pasada en esta última parte de esa sección donde Pablo le decía a los romanos: tienen que agradarse mutuamente. Agraden al prójimo, no vivan para agradarse a sí mismos, sino que agraden el uno al otro y sigan el ejemplo de Cristo que está en las Escrituras. Ánclense en las Escrituras y tengan fe de que este es el plan de Dios, porque Él quiere una iglesia unida. Hermanos, la esperanza del Evangelio nos permite agradarnos unos a otros para la edificación del hermano. Y lo hacemos para la gloria de Dios. Y ahora va a concluir esto diciendo en el verso 7: por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Les exhorto, mis hermanos, haciendo una pausa, que abra su Biblia. Abra su Biblia, tráigala, lo dije la semana pasada, lo voy a seguir repitiendo, es cuestión de que vayamos cayendo en cuenta. Abra su Biblia y tome notas, subraye, haga apuntes mientras estoy hablando, porque quiero que lo que estoy hablando usted lo logre ver en el texto. El verso 7 otra vez: por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Acéptense. Amén, pastor, pero ¿cómo? Aquí nos dice, siguiendo el ejemplo de Cristo, aceptándonos como Cristo nos ha aceptado. ¿Cómo Cristo nos ha aceptado? Bueno, ¿qué hizo Cristo? Recuerden lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio y lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden a Pablo cuando le dijo a los Gálatas que Cristo se hizo maldición por nosotros. Recuerdan en Efesios capítulo 2, verso 1, cuando Pablo dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, así fue que Él nos aceptó. Pedro dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Sí, hermanos, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Y si tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, por lo que Él ha hecho, significa que también podemos tener paz los unos con los otros. Podemos agradarnos, podemos perdonarnos, podemos soportarnos, podemos saludarnos, podemos aceptarnos. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho ya con cada uno de nosotros que ha depositado su fe en Cristo Jesús. Si por medio de Cristo tenemos paz para con Dios, también tenemos paz los unos con los otros. Esto es exactamente lo que refleja Pablo y lo que está diciendo al final de los últimos versos que dimos la semana pasada. Es la unidad, es el estar en un mismo sentir, es el estar unánimes. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha aceptado. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Pablo dice a los romanos: acéptense unos a otros para glorificar el nombre de Dios. Así que nosotros debemos aceptarnos unos a otros, aunque tengamos diferencias en asuntos de conciencia, porque Cristo nos ha aceptado para la gloria de Dios. Cuando se nos hace bien difícil hacer esto y amar al hermano y perdonar al hermano y aceptar al hermano, es momento de quitar nuestros ojos del hermano
y volver a ponerlos en Cristo Jesús, para que seamos recordados de que había una diferencia mucho más grande de la diferencia que tú tienes con tu hermano entre la diferencia que tú tenías con el Padre por causa de tu pecado. Y aún así, Él te salvó, te dio vida cuando no la tenías. Hermanos, nosotros podemos confiar en que su obra está completa. Lo que estoy diciendo es: pongamos nuestros ojos y confianza en Cristo, porque solamente en Él es que podemos aceptarnos los unos a los otros. Vamos a dar un poco de perspectiva, porque Pablo ahora se apresta a ponernos en una justa perspectiva. Pablo ha estado hablando de las diferencias de asuntos de conciencia entre hermanos, pero ahora va a hablar específicamente del plan de Dios de redención en Cristo Jesús. Va a hablar del Evangelio. Si vamos a hablar de la diferencia que teníamos entre hermanos, nosotros que podemos tener entre hermanos aquí, Pablo se encarga de decir: acéptense porque mira lo que Cristo ha hecho. Vamos a ver lo que Cristo ha hecho. Versos 8 y 9. Dice: pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, dice que se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios a judíos y gentiles. A judíos, dice, para confirmar las promesas dadas a los padres. Dios se hizo carne en Cristo Jesús para validar y a llevar a cabo lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento a los patriarcas y a los padres y a Israel, Dios lo está cumpliendo y lo cumplió en Cristo Jesús. No solamente con los judíos, sino que dice el verso 9: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Hermanos, traten de digerir lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Dios vino para salvar tanto a judíos, tanto a gentiles. Dios vino para cumplir su palabra. Dios vino para salvarnos del pecado y de la muerte y unir judíos y gentiles a Él para su gloria. Cuando nosotros nos alejamos un poco de nuestro diario vivir y pensamos en este asunto, que es un asunto eterno, en realidad nos da una justa perspectiva de nosotros solucionar nuestros problemas aquí en la tierra a la luz de ese evangelio. Y eso es lo que Pablo está haciendo en este lugar. A mí me encanta como Pablo lo resume en Efesios capítulo 2. Miren esta división que había y miren lo que Dios hizo. Efesios 2, 12 al 16 dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. La enemistad que tú tenías con Dios y con el resto de las personas, Dios le ha dado muerte a esa enemistad en la cruz del Calvario por medio de su sangre. Por eso es que nuestros ojos tienen que estar en Cristo en nuestra vida diaria. Por eso es que Pablo está diciendo: acéptense unos a otros como Cristo, y lo que Cristo hizo se los voy a probar por la palabra. Eso es exactamente lo que Él está haciendo
Pablo está diciendo, este es el plan de Dios desde el principio. Esto no es plan B, esto no es que no le salió algo, este es el plan de Dios, porque ahora Pablo va a repetir una y otra vez, utilizando el Antiguo Testamento, de que este plan de unir en Cristo para que nosotros nos aceptemos unos a otros, esto está escrito desde el principio. Mira el verso 9, la parte B, dice, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo, y de nuevo, alaben al Señor todos los pueblos, y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. En las Escrituras encontramos la esperanza del Evangelio. La esperanza que tú necesitas para la vida eterna, la encuentras en las Escrituras. La esperanza que necesitas para el diario vivir, la encuentras en las Escrituras. Es el Evangelio mismo de Jesucristo. Hemos estado aprendiendo en la clase de que el Antiguo Testamento se trata de una persona, de un personaje principal. ¿Quién es? De Cristo. El Antiguo Testamento habla de Cristo. Cristo en el camino a Emaús y después a sus discípulos les dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Tanto los escritos como los profetas, como la ley, todo gira alrededor mío. Esas tres divisiones es la división hebrea del Antiguo Testamento. ¿Y qué ustedes creen que va a hacer Pablo aquí? ¿O qué hizo Pablo aquí? Él citó escrituras de la ley, él citó escrituras de los escritos y citó escrituras de los profetas. Como diciendo, toda la escritura trata de Cristo y su evangelio para rescatarnos y damos vida para que nos aceptemos unos a otros. Pero no solamente eso, que hay una misión que va más allá de simplemente llevarnos bien aquí adentro. Es que tenemos algo más en mente, que a veces nos distraemos con las circunstancias que suceden y perdemos de vista que la razón por la cual debemos llevarnos bien y aceptarnos unos a otros y estar creciendo cada uno de manera individual y de manera congregacional no tiene que ver tanto con que tú estés bien aquí, tiene que ver más con el establecimiento del reino de Dios por medio de la iglesia e ir y alcanzar las naciones con este mismo evangelio que tú y yo fuimos rescatados. Se los voy a demostrar un poquito más adelante. Pero veamos rápidamente qué es lo que Pablo está haciendo. Porque él dice, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. ¿Qué hizo Pablo? Citó de los escritos, específicamente de 2 de Samuel 22:50 y del Salmo 18:49. Aquí está anunciando evangelio a los gentiles. Después dice, y vuelve a decir, verso 10, regocíjense gentiles con su pueblo. ¿Qué hizo Pablo? Está utilizando la ley en Deuteronomio 32:43 para decir, regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Aquí no solamente se está anunciando el evangelio a los gentiles, aquí se está invitando el evangelio a que los gentiles vengan al evangelio. Continúa Pablo en el verso 11, y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos le alaben. Escritos, esto está en Salmo 117, 1 y 2. Si se fijan, ya está la profecía de que los gentiles iban a estar alabando junto con el pueblo. ¿Y cómo se cumple esto? Bueno, pues para eso Pablo va a los profetas, verso 12. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. ¿Qué hizo Pablo? Él fue al profeta Isaías, capítulo 11, verso 10. Donde está haciendo una conexión con esta raíz de Isaí, la cual
Se nos dice en Isaías 10 la raíz de Isaí, pero nosotros sabemos que esa raíz de Isaí es la misma raíz de David. Vemos su cumplimiento en Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Verso 16 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. La solución es Cristo. El cumplimiento es Cristo. ¿Cómo se va a invitar a los gentiles? Por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se va a compartir el Evangelio de Jesucristo? Por medio de su cumplimiento. Nosotros sabemos la historia, mis hermanos. Nosotros sabemos que Cristo ya vino, que Él ya derramó su sangre. Nosotros sabemos que Él dijo: consumado es. Y nosotros sabemos cómo va a terminar la historia. Es por eso que nuestros ojos tienen que estar con el Señor. Y quiero aprovechar para hacer un llamado a aquel que todavía no está seguro si es salvo. Aquel que no está seguro si todavía está o no está en Cristo. Cristo es la única esperanza. Solamente en Él hay vida eterna, y solamente por medio de la fe en su obra redentora puedes tener paz para con Dios, para con los unos y los otros. Otra vez, si no estás seguro de ser creyente, yo te ruego a que reconozcas que eres un pecador y que tu pecado te impide cumplir el estándar de santidad y perfección que Dios demanda. Nadie puede cumplir ese estándar, solamente Cristo Jesús. Y aquel que es salvo no es porque cumple el estándar de perfección y santidad, es porque deposita su fe completa y rinde su vida a aquel que sí lo hizo, que es Cristo. Él vivió, murió, resucitó y fue ascendido a los cielos con toda autoridad, y es Señor de todos. No te resistas y no permanezcas en tu pecado. Ven al Señor en arrepentimiento y fe. Y a la iglesia, creyentes, considera la siguiente pregunta: ¿qué es más difícil? ¿Aceptar a tu hermano por medio de Cristo, aun cuando tengan diferencias de opiniones en asuntos de conciencia? ¿O que siendo imperfecto, pecador y muerto espiritualmente, puedas estar en paz con Dios? Simplemente te recuerdo que lo más difícil ya está hecho. Cristo nos ha aceptado para que a la luz del Evangelio aceptes a tu hermano para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que crecer en lo que Pablo ahora va a decir en el verso 13, la esperanza de Dios que está en el Evangelio. Verso 13 dice: y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder de Dios. No sé si han notado la belleza de este texto, mis hermanos, donde Pablo quiere que abundemos en la esperanza del Dios Trino. Aquí está Dios Padre, por la obra de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Que por el poder del Espíritu Santo podamos abundar en la esperanza que tenemos de vida eterna, por lo que Cristo ya ha completado en nuestras vidas. Hermanos, no solamente eso de aceptarnos a la luz del Evangelio. El apóstol Pablo nos está comunicando la misión de Dios por medio de su Hijo, y ahora nos comunicará la misión que Dios le había otorgado a él personalmente y también a cada uno de nosotros. Y ese me lleva al siguiente encasillado, siguiente punto.
De igual manera en que somos ministros del Evangelio para con nuestros hermanos, somos ministros del Evangelio para las naciones. Para las naciones. Y yo quiero enfatizar en esta dinámica de que somos ministros, siervos del Evangelio de Cristo. Y usted, no quiero que esté pensando, sí, sabemos que usted es ministro del Evangelio porque usted es el pastor y usted está predicando de allá al frente. No, la idea es que somos. De la misma manera en que soy ministro del Evangelio, usted es ministro del Evangelio si estás en Cristo. La iglesia, cada persona de la iglesia, somos servidores del Evangelio de Cristo, y esto nos lleva a tener relaciones de paz unos con otros, pero nos lleva a ser partícipes de su misión, de la misión de Dios. Aquí Pablo comienza el cierre de su carta. Él ya ha compartido el Evangelio en detalle y le ha dicho a la iglesia en Roma cómo son las implicaciones de este Evangelio en la vida de cada cual. Y ahora él se va a encargar de mostrarles el papel que ellos juegan dentro de la misión de Dios a través de la iglesia. Y lo va a hacer explicando cuál era la misión que Dios le había dado a él, a Pablo, como apóstol de los gentiles, para luego, la semana que viene, más que todo, lo voy a explicar la semana que viene, usted lo puede leer ahora mismo si usted quiere, porque está ahí en los siguientes versos, pero lo vamos a predicar la semana que viene. Él va a explicar cómo la iglesia en Roma es parte de la estrategia por la cual se llevará a cabo dicha misión que Dios le ha encomendado a Pablo. Así que veamos, vamos a ver una vez más que somos ministros del Evangelio para las naciones. Verso 14. Vamos a ver en el verso 14 hasta la mitad del 15 a una iglesia fuerte en necesidad de ser recordada. Romanos 14 dice, verso 14, capítulo 15. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. La iglesia en Roma está descrita por el apóstol Pablo como una iglesia fuerte. Llego a esa conclusión porque una iglesia que está llena de bondad y llena de conocimiento y que se amonestan los unos a los otros, yo creo que es una buena descripción de una iglesia saludable. Antes no eran 9, eran 3. Un chiste interno para los que conocen las 9 marcas de una iglesia saludable. Nadie se rió, pero seguimos. Gracias, Dusty. ¿Quién se rió? Okay. Estaban llenos de bondad, de conocimiento, y estaban llenos de la necesidad de amonestarse, pero aún así, ¿qué está haciendo Pablo? Acuérdense, esto es una carta. Pablo les ha escrito con detalles acerca del Evangelio de Jesucristo y cómo vivirlo. Y en el último capítulo había tocado temas sensibles, temas que decían e identificaban y sacaban a la luz cosas que estaban pasando en la iglesia. Se estaban despreciando unos a otros, se estaban juzgando unos a otros, no se estaban agradando unos a otros en ciertas áreas. Habían ciertos conflictos de desunión y por eso es que él está apelando a la unión y la unanimidad. Ellos necesitaban ser recordados del Evangelio. Una iglesia fuerte. Hermanos, a veces pensamos estar lo suficientemente fuertes para no ser recordados del Evangelio. Qué error tan grande. Qué error tan grande. Cuando nos sentimos lo suficientemente fuertes para no necesitar más de Dios. Hermanos, este es el engaño que Satanás ha estado presentando desde Génesis 3. El hacer creer que sí, tú puedes sin Dios, tú puedes tú mismo, tú eres autónomo, tú puedes ser tu propio Dios. Y aún dentro de la iglesia se ven este tipo de cosas, y por eso es que es saludable, importante
Y también es urgente que seamos recordados constantemente del glorioso evangelio de Jesucristo. No solamente les recuerda la necesidad de compartir estas cosas, sino que Pablo le va a recordar su llamado, le va a recordar su autoridad. Aquí no está hablando Juan del Pueblo compartiendo su opinión. Esto no es un post de social media donde cada cual puede poner lo que él quiera. Aquí está hablando el apóstol de los gentiles con una autoridad específica dada por Dios a Pablo, y con esa autoridad, inspirado por Dios, Pablo está comunicando esta carta y les está recordando estas verdades. Y esto es lo que Pablo va a decir ahora en los versos 15, la mitad del verso 15b, donde dice: por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo les recuerda que lo que él está haciendo y lo que ha llevado a cabo en medio de su vida es una gracia dada por Dios. Gracia dada por Dios. Pablo no se presenta como una víctima. Pablo no se presenta como una persona que miren todo el sacrificio que yo he hecho. No, Pablo dice: mi vida ha recibido una gracia de poder entregarla por completo al Padre. Romanos 12, capítulo 12, verso 3, Pablo había dicho: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Hermanos, este es el apóstol Pablo reconociendo de que primero él es hermano junto con la gente de la iglesia en Roma, y reconociendo que él ha recibido una gracia para ser ministro específico del evangelio a los gentiles, apóstol de los gentiles. Y eso es lo que él dice: gracia dada por Dios, y él es ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Este fue el llamado específico que Pablo recibió en Hechos capítulo 9, donde dice que el Señor le dijo: ve porque a Ananías, ve porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo había dicho 2 capítulos antes, en el capítulo 11, él dijo: pero a ustedes hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. ¿Y cómo era ese ministerio de Pablo? Era un ministerio apostólico y era un ministerio sacerdotal. Vamos a explicar esto, porque Pablo se apresta a decir que la forma en que él ministra a Cristo Jesús es ministrando como sacerdote el evangelio de Dios. ¿Se acuerdan ese lenguaje sacerdotal? ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Se les presentaban ciertas ofrendas que tenían que ser específicas, y estas ofrendas específicas eran presentadas por los sacerdotes delante de Dios para dos cosas principalmente: para perdón de pecados y para agradecer y adorar a Dios. Por medio de los sacerdotes era que el pueblo podía recibir perdón parcial de sus pecados y podía adorar a Dios y agradecerle por todo lo que ellos recibían. Pero sabemos que este oficio sacerdotal del Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en la persona de Cristo. Cristo es el cumplimiento de este oficio sacerdotal. Él es el sacrificio perfecto que fue entregado como propiciación por nuestros pecados. ¿Para qué? Para la adoración a Dios. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que él ha recibido un llamado de ser apóstol para llevar el evangelio a los gentiles, de la misma forma en que el sacerdote presentaba la ofrenda. Miren lo que Pablo va a decir aquí. Pablo va a decir: a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Qué interesante, porque Pablo se está presentando como sacerdote
quien lleva el evangelio a los gentiles. ¿Y qué era lo que sucedía cuando Pablo estaba predicando el evangelio? Que el Espíritu Santo salvaba y Pablo llevaba a esos gentiles salvos por el evangelio como a una ofrenda a Dios. ¿Se dan cuenta lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, mi ministerio como apóstol es presentar a los gentiles que les comparto el evangelio a Dios para que ellos sean una ofrenda aceptable. Mis hermanos, ahí estamos tú y estamos yo. Estoy yo también. Nosotros hemos recibido el evangelio de Jesucristo y hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz. Y se nos ha traído a pertenecer ahora a la familia de Dios. Pablo está diciendo, mi ministerio tiene que ver con la evangelización. Evangelizar es parte de mi obra de adorar a Dios. Y de la misma manera tú y yo adoramos a Dios compartiendo este evangelio para que todo aquel que lo escuche y sea abierto sus ojos por el poder del Espíritu Santo pueda ser presentado a Dios de manera aceptable y santificada. Mis hermanos, este es el lenguaje que hemos recibido en las Escrituras que Pablo había estado diciendo al principio del capítulo 12. Como creyentes en las misericordias de Dios, usted y yo somos real sacerdocio que debemos presentar todo lo que somos delante del Señor. Esto fue lo que Pablo dijo en Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, el mismo lenguaje sacerdotal. Nosotros, rescatados por la sangre de Cristo, debemos entregarnos por completo, pero no para ahí. Debemos compartir también el evangelio para que otros también puedan conocerlo y entregarse por completo al Señor. Es así que se lleva a cabo la gran comisión. Esta es la gran comisión que nosotros vemos en Mateo 28. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, escúchenme bien, esta es la misión que Dios le había encomendado a Pablo. Esta es la misión de Pablo que le había encomendado a la iglesia en Roma. Y esta es la misión de Dios que por medio del Espíritu Santo nos ha encomendado aquí a la iglesia el día de hoy. La misión de proclamar el evangelio y hacer discípulos a las naciones. Esa es nuestra misión como creyentes en el evangelio de Cristo. Como lo dijo el gran misionero Hudson Taylor, él dijo, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Parte de nuestro servicio a Dios es compartir el evangelio. Eso no le toca a 2 o 3. Eso no le toca al pastor y a los líderes. Eso le toca a la iglesia. Nos toca a nosotros compartir esta esperanza hermosa que tenemos en Cristo Jesús de poder pasar la eternidad con Él. Tim Keller lo dijo de esta forma, él dijo, Pablo dice que su evangelismo es una ofrenda a Dios en respuesta a todo lo que Jesús le ha dado. Nuestro evangelismo es parte de la forma en la que nos ofrecemos a nosotros mismos a Cristo. Testificar no es algo complementario a la vida cristiana, sino que es parte fundamental de la misma. Hace alrededor de 100 años había un misionero que se llamaba C.T. Studd. Él era un gran jugador del deporte de cricket y él abandona, siendo un gran jugador, abandona eso por la misión. Y él dijo lo siguiente, luego de ser misionero en diferentes partes del mundo, incluyendo la India y en África, y él dijo lo siguiente, algunos prefieren vivir al lado del sonar de la campana de la iglesia. Yo preferiría vivir trabajando en una tienda de rescate de almas a 1 metro del infierno. Hay
mucha gente que nosotros conocemos que están perdidos y que si mueren el día de hoy no van a pasar la eternidad con Dios ni con nosotros. Mis hermanos, este texto simplemente nos confronta, nos reta, pero también nos da la seguridad de que esta es la obra que Dios está llevando a cabo por medio nuestro. Dios no va a salvar personas a través de ti por lo bueno que eres, por lo elocuente que puedas ser. Dios lo va a hacer porque en ti está el Espíritu de Dios que comparte el Evangelio y que en obediencia comparte estas buenas nuevas en las cuales tú has sido alcanzado primero. Miren cómo Pablo continúa. Pablo continúa en el verso 17. Diciendo, por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Pablo no se gloría en todo lo que él había alcanzado. Él no se gloría en toda su experiencia, en todo su bagaje, en todo su resumen. Se gloría en Cristo. Punto. En Cristo. Eso es todo. Y eso mismo es lo que compartía. Mira lo que dice el siguiente verso. Verso 18, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Hermanos, podemos decir con seguridad que Pablo es el más grande de todos los misioneros que ha existido. Y también pudiéramos decir con seguridad, a lo mejor es más opinión, pero pudiéramos decir con seguridad que el más grande de todos los teólogos fuera de Jesucristo es el apóstol Pablo también. Y el apóstol Pablo dice, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Hay que conocer a Cristo. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos, mis hermanos, para seguir conociendo a Cristo y cómo este glorioso evangelio impacta nuestras vidas. No pierdan su oportunidad de aprender de Cristo. Como Pablo lo hacía por palabra y por obra. Pablo predicaba el evangelio y también lo vivía. No era una cuestión de que predicaba una cosa y vivía otra, sino que él rendía su vida como sacrificio mientras predicaba el evangelio. Y tengo que resaltar algo, porque a lo mejor alguno de ustedes está pensando, sí, pero él es el apóstol Pablo, quien escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Yo no soy Pablo. Amén. Tú no eres Pablo. Y no quiero que pienses y salgas de aquí pensando que vas a hacer lo mismo que Pablo, porque no lo vas a hacer. Él recibió un llamado específico para ser apóstol de los gentiles, lo cual ninguno de nosotros ha recibido ese llamado. Tú no eres Pablo. Ahora, hay muchas cosas de las que Pablo está diciendo aquí que nos aplica a nosotros por el hecho de que hemos sido alcanzados por ese mismo evangelio que alcanzó a Pablo. Miren lo siguiente. Dice, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado el evangelio en toda su plenitud, en toda su plenitud el evangelio de Cristo. Aquí estamos viendo con claridad que Pablo alcanzó cosas que tú y yo nunca vamos a alcanzar. Pablo llevó el evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico. El Ilírico es básicamente lo que es hoy los Balcanes, lo que era la antigua Yugoslavia, que va desde esa parte que va desde Grecia hasta la parte de arriba donde está la antigua Yugoslavia. Ahí está incluido un sinnúmero de países como Albania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Macedonia del Norte, Montenegro, Rumania, Serbia. Toda esa área, Pablo dice, ya yo llevé el evangelio a estas ciudades grandes, a estas metrópolis, hasta el Ilírico, llevé la plenitud del evangelio. Son sobre 2000 millas de Jerusalén, mis hermanos. A veces se nos hace difícil movernos 20 minutos. Definitivamente no somos Pablo. No somos Pablo, pero eso que tiene Pablo tú también lo tienes, que es el evangelio de Cristo.
Y no puedes permitir que cosas insignificantes te detengan de ser obediente a lo que Dios ha hecho y te distraiga de esta realidad del Evangelio. Hermanos, nosotros debemos invitar a las personas a que nos examinen y que vean con nuestra vida humana cómo es que luce la vida transformada por el Evangelio. En vez de escondernos, hermanos, vamos a salir a la luz y a vivir el Evangelio en la comunidad de la iglesia, en la cual nosotros podamos crecer los unos de los otros y podamos reflejar esta esperanza que tenemos. Este es el mensaje que Pablo está dando. Pablo comparte el Evangelio no solamente para que sean convertidos. No, Pablo está cumpliendo la gran comisión de hacer discípulos. Los discípulos se hacen estando juntos. Solamente piense cómo Jesús formó a sus discípulos. Hermanos y hermanas, este es el propósito de la carta. El propósito de la carta de Pablo a los romanos es el Evangelio mismo para la obediencia, para que por medio de esa obediencia sigamos alcanzando el resto del mundo. Esto es lo que Pablo va a decir en los siguientes versos. Él dice: de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Aquí, para cerrar, Pablo cita nuevamente al profeta Isaías en el verso 15 del capítulo 52, que dice: ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Pablo quería llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Esta es la razón por la cual Pablo no había llegado a Roma, porque él dijo: nada, ya el Evangelio llegó ahí, pues entonces yo me voy para allá. Pero ahora que él dice: ya cubrí toda esta parte, lo que me falta es España. Entonces Pablo quería ir a Jerusalén, ya había ido al Ilírico, le faltaba Roma para poder llegar a España. Y él ya está pensando en su estrategia para llegar a España. Él dice: aquí está el Evangelio para que puedan unirse a la labor. Esto va a ser la semana que viene. Pero hermano, eso es para nosotros. Pastor Dave ya llegó de la India y nos compartía que habían por lo menos 4 o 5 áreas que él visitó donde hay ausencia del Evangelio. No es que hay 15 iglesias y es que no me gusta aquella por cómo cantan, o no me gusta aquella porque el ministerio de niños no es así, o porque no. No, es que hay ausencia del Evangelio de Cristo. Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? La iglesia se está moviendo. La iglesia está preparando líderes. Cuando hablo de la iglesia es que somos nosotros. Mientras más usted crezca, mientras más usted se alinee al Evangelio, mientras más fuerte usted esté espiritualmente, más como iglesia vamos a poder llegar a esas áreas. Vamos a poder entrenar a otros pastores, a poder enviar recursos a donde se necesitan. Vamos a poder conectar iglesias con iglesias. Vamos a poder servir en oración. Vamos a poder servir de múltiples maneras para que tú y yo seamos parte de lo que lo estamos siendo, de compartir el Evangelio y llevarlo a las naciones. Mis hermanos, yo quiero que esa desconexión de que esta es la vida que yo vivo aquí y yo no me entero de lo que pasa en las naciones, yo quiero que rompamos con eso, porque la realidad es que como iglesia estamos tocando muchas áreas en el mundo y tú eres parte de eso. Y quiero que seas fortalecido, quiero que seas animado. Hermanos, nosotros tenemos que desarrollar una actitud y un espíritu de una vida más para Cristo. Una vida más para Cristo. ¿Se acuerdan de la película que les mencioné al principio? Un asunto de conciencia le hizo pasar por un infierno en su preparación a la guerra, pero una convicción de lo que él quería hacer, que era salvar vidas, le permitió llegar a la batalla y salvar la vida de muchos de los que le hicieron la vida imposible en el basic training que él tuvo.
Finalmente, este soldado Desmond Doss llegó a la guerra, al campo de batalla, y específicamente en la batalla de Okinawa. Las fuerzas del ejército japonés mataron e hirieron a muchos del ejército donde Desmond estaba siendo parte. Y él fue a la guerra sin arma. Él fue al campo de batalla sin tener con qué defenderse, sino con equipos médicos para ir rescatando. Y cuando el ejército japonés hizo su avance, que el ejército americano retrocede y abandona ese lugar de guerra, el único que se quedó fue Desmond. Se hizo de noche y él empezó uno por uno a salvar a los heridos que él encontraba en ese campo de batalla. Él iba, lo cargaba, lo amarraba en una soga, lo bajaba por una montaña bien alta, lo ponía en un lugar seguro y regresaba, y cuando regresaba decía una oración, y su oración era: Señor, ayúdame a salvar uno más. Y así fue, encontró a otro, lo llevó, lo bajó, subió y le dijo al Señor: Señor, ayúdame a salvar uno más. Y así estuvo toda la noche, hasta que se quedó sin fuerzas. Mis hermanos, esa es la actitud que debemos tener como iglesia. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a predicárselo a uno más. Vamos a pedirle al Señor que provea a una persona que podamos compartir el Evangelio cada día. Ora esta oración en la mañana: Señor, salva a uno más. Y que sea la bendición que tú uses este vaso tan frágil. Dios quiere usarte, porque tienes el Espíritu de Dios, porque has confiado en el mismo Evangelio de Pablo y el mismo Evangelio de Cristo de las Escrituras. Mis hermanos, somos ministros del Evangelio de Dios. Tú eres ministro del Evangelio de Dios. Y eso no se encapsula aquí solamente en la reunión de domingo. Ser ministro del Evangelio de Dios significa que vamos a representar a Cristo en palabra, en obra, y que vamos a compartir este Evangelio para que aquellos que están muertos en sus delitos y pecados puedan adorar y glorificar al nombre del Señor junto con nosotros. Que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta preciosa carta que tú nos has dejado, donde nos recuerdas el glorioso Evangelio de Jesucristo y la manera en que, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, tú has provisto el sacrificio perfecto como propiciación de nuestros pecados. Señor, en ti tenemos esperanza, en ti tenemos vida, y en ti tenemos el privilegio de poder compartir este mensaje con otros. Padre, yo te pido que como iglesia seamos movidos a compartir este Evangelio con todas las personas que tú tienes a nuestro alrededor. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo, la persona, Señor, que va a estar en la fila cuando vayamos al supermercado. Señor, ayúdanos a tener presente la urgencia de nosotros llevar este Evangelio a donde no ha sido predicado. Que no solamente nos muevas a hacerlo de manera local, sino que nos sigas dando fuerzas y sabiduría para desde esta pequeña trinchera poder predicar el Evangelio en otros lugares. Pedimos y clamamos, Señor, por la iglesia en la India. Clamamos por la iglesia en Cuba. Clamamos, Señor, por la iglesia en Ucrania y en Rusia. Clamamos, Señor, por la iglesia en África. Clamamos, Señor, por la iglesia en Europa.
en Sudamérica, en Centroamérica, aquí en Rock Hill. Padre Celestial, ayúdanos a que nuestros ojos sean abiertos a esta bendición de que somos ministros del Evangelio de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.